Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Quiero compartirte un tema bien importante y es sobre las primicias. ¿Qué representan las ofrendas de las primicias? ¿Tenemos que dar primicias a Dios? ¿Quién es las primicias? ¿Cómo se dan las primicias a Dios en esta dispensación? Mucha gente no conoce esta realidad y siguen pidiéndole a la gente primicias a la manera del Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento habían instrucciones precisas sobre las ofrendas de las primicias y dice Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Números 15:21 también dice, de las primicias de vuestra masa daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. Deuteronomio 26:10, ahora he aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra, que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Note cómo habían instrucciones. Estos son apenas 3 versos de muchos versículos que hablan sobre traer las ofrendas de primicias al Señor. Pero, ¿es esto dinero? ¿Cómo se hace en esta dispensación? ¿Qué dice la Escritura? Los pastores codiciosos, como siempre, dirán que esto es dinero, pero mejor veamos qué dice la Escritura. El fundamento bíblico que vamos a utilizar es Hebreos capítulo 10. Desde el verso 1 leamos. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Hermanos, los sacrificios eran para ser aceptados, perdonados y bendecidos, porque no había venido Cristo. Por eso dice que la ley solo tiene la sombra de los bienes venideros, de los bienes futuros. Ahora en Cristo sabemos que todos esos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo. Y solo por la ofrenda del cuerpo de Cristo es que somos aceptados, somos perdonados y bendecidos. Eso lo dice el mismo capítulo 10 de Hebreos en el verso 5. Por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. El Señor Jesús es la ofrenda máxima. Todas esas ofrendas y sacrificios del antiguo pacto apuntan al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que recordar eso. Cristo es la ofrenda perfecta. El verso 10 lo continúa diciendo, por esta voluntad, por la voluntad de Dios, hermano, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecido de una vez y para siempre. Su sacrificio es la única ofrenda aceptada por Dios. Las ofrendas del antiguo pacto solo eran una sombra. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Cristo en las primicias, Cristo representa, hermano, ese sacrificio maravilloso que en el antiguo pacto ellos llamaban las ofrendas de las primicias. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Verso 23. Pero a cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias representan el sacrificio de Cristo, pero no solo representan la muerte del Señor Jesús, también representan su resurrección, porque ahí dice primicias de los que durmieron. Entonces Cristo es las primicias. La ofrenda de primicias es Cristo. Pero no solo eso. Veamos qué continúa diciendo la Escritura. Nosotros debemos de ser las primicias. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mire que Dios también quiere que nosotros seamos sus primicias. Y para eso nos ha dado las primicias del Espíritu. El Espíritu Santo son las primicias de la herencia que nosotros tenemos en Dios y que Dios tiene también en nosotros. Sigamos leyendo qué dice la Escritura. Vea qué maravilloso que Dios nos ha escogido para ser las primicias de sus creaciones. Santiago capítulo 1, verso 18 dice, en el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Pero mira la versión al día cómo dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Esto es la primicia, los primeros y mejores frutos para Dios. ¿Quién es el primero y mejor fruto para Dios? Cristo. Y nosotros al recibir a Cristo estamos en Cristo, en las primicias de Dios. Pero ahora también Dios quiere que seamos sus primicias.
los primeros y mejores frutos de su creación. Imagínense cuántas creaciones tiene Dios y nos ha escogido a usted y a mí para que seamos sus primicias. Qué maravilloso. Leamos Apocalipsis 14:4 cuando se consume esta realidad. Dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Note, no se han contaminado. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Hermano, el Señor quiere, nos ha escogido para que nosotros seamos sus primicias. Eso es lo que nos enseña la gracia, para hacernos sus primicias, ser libres de toda contaminación. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad. Por eso dice que estos no se han contaminado. También dice Tito 2:12, rechazando la impiedad y los deseos mundanos. Tito 2:14, redimidos de toda iniquidad. Dios quiere sacarnos de toda contaminación, como dijo Pablo en 2 Corintios 11:2, para presentarnos a sí mismo como a una virgen pura. Ser primicias para Dios es no contaminarnos con el mundo, es ser apartados para Dios, es rechazar toda iniquidad, todo deseo mundano y encontrar la verdad más maravillosa. Dios quiere que seamos sus primicias. Cristo nos ha dado el ejemplo de entregarse a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo nosotros tenemos que responder? Romanos 12:1 nos dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entregar nuestra vida en un sacrificio vivo, santo y agradable, esto es el culto racional. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto representa las ofrendas de las primicias. No es dinero que llevamos al Señor, no, es nuestra vida que le entregamos al Señor. Cristo es las primicias. Su muerte y su resurrección nos han dado vida eterna, nos han hecho aceptos, perdonados y bendecidos por Dios. Pero también nos dice Dios que nosotros podemos ser sus primicias. ¿Cómo? Que nos apartemos de toda contaminación, que rechacemos la iniquidad, los deseos mundanos y que dejemos que el Espíritu Santo, que es las primicias que hemos recibido, nos preparen como una virgen pura para el encuentro con nuestro amado. Que Dios te bendiga, hermano.